Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa, docente Julio César Sánchez López. Segunda unidad, mes de abril, sesión número 3, Crisis Política Española. CEPRE Junior Letras, Historia del Perú. Hola alumnos de tercero de secundaria, empezamos la semana cargados de mucha energía. El día de hoy te traigo el diario La Caribeña, que tendrás que analizar 3 imágenes en su portada principal. Muy bien, es momento que prestes mucha atención, observa los personajes, el escenario. Estamos listos y preparados para esta nueva aventura educativa. Adelante. Luego de observar las imágenes de nuestro diario La Caribeña, tendrás que responder a las siguientes interrogantes. Las preguntas y respuestas deben estar en tu cuaderno. Pregunta número 1. ¿Qué observas en las imágenes? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes presentadas? 3. Desarrollamos nuestro juicio crítico. Comenta sobre una imagen mostrada en el diario. Llegó el momento de las normas de convivencia para la clase de hoy. Ítem 1. Estar atento a la clase virtual dada por el docente. Ítem 2. Indicar por el WhatsApp que has recibido la clase virtual con la frase he recibido la clase de hoy. 3. Envía al WhatsApp personal las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. Ítem 4. Envía al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. Hoy conoceremos las causas de la crisis de la monarquía española. Es nuestro propósito. Hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto: contestar una situación conflictiva. Vamos a ver de qué se trata el problema. ¿Qué entiendes por monarquía española? La pregunta y respuesta deben estar en tu cuaderno. Es momento que ayudes a Pipo en este problema. Vamos, tú puedes. Gracias por ayudar a Pipo. Alumnos, llegamos a la secuencia, verificando el aprendizaje. Estimado alumno, tendrás que colocarte un check si la respuesta es correcta. De lo contrario, una X. Hoy trabajamos el valor de la honestidad y responsabilidad. Acompáñame a recordar las claves de la sesión número 1, los precursores de la independencia. Continuamos, es momento de la sesión número 2, centros difusores de ideas liberales. Igualmente tendrás que colocarte un check si la respuesta es correcta o una X si existe alguna equivocación. Hoy trabajamos los valores mencionados: respeto, responsabilidad, honestidad. Hola alumnos de secundaria, bienvenidos a esta clase virtual preparada con mucho cariño para todos ustedes. Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda su familia. Recuerden que una actitud positiva es el mejor camino hacia el éxito. Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: guardar nuestra distancia respectiva, lavarnos constantemente las manos, utilizar nuestra mascarilla y quedarnos en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú qué esperas? Quédate en tu casa. Tenemos que ser responsables para acabar con esta pandemia del COVID-19. ¿Estamos listos y preparados? Tenemos nuestro cuaderno, los libros de consulta, el lápiz para el verificando el aprendizaje, nuestro bolígrafo para el mapa conceptual, el tríptico, etc. Y si tenemos algún error, no podría faltar nuestro borrador. Claro. Iniciamos esta secuencia de la crisis de la monarquía española. Crisis de la monarquía española. Definición: la crisis que padeció España y que se agravó por la invasión de Napoleón Bonaparte con grandes repercusiones en sus colonias americanas. Tiene como causas la influencia de la Revolución Francesa en el año de 1789. Como tú puedes apreciar, ahí está la toma de las Bastillas, que era una especie de torre donde se encontraban todas las personas que estaban en contra de la monarquía, ¿cierto? Eran encarceladas, en donde el pueblo toma en esta fecha y los libera. Crisis política de sus gobernantes. Tenemos difusión de las ideas antimonarquistas con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, conflictos entre Inglaterra y España que vamos a explicar, y la invasión napoleónica a España.
Hola alumnos de tercero de secundaria, el día de hoy vamos a explicar la crisis política española del año 1808 al año 1814. Vamos a centrarnos un poquito más en la historia para poder comprender. En el año de 1808 se produce la crisis de la monarquía española, la cual se inicia con el motín de Aranjuez, donde Carlos IV es obligado a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Estos sucesos obligaron a Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, a actuar como mediador en dicha sucesión, como una especie de juez. Los reyes son trasladados, es decir, Carlos IV y su esposa Luisa, fueron trasladados a la ciudad de Bayona, en donde son obligados a abdicar a favor del emperador, que finalmente coloca a José Bonaparte. ¿Y quién era José Bonaparte? Era el hermano de Napoleón Bonaparte como rey de España. Hay que destacar la influencia también de Manuel Godoy, que era el primer ministro de Carlos IV, pero se decía que era amante. Sí, amante porque mantenía una relación con la esposa de Carlos IV, ¿no? Entonces hay que destacar la influencia de Manuel Godoy como primer ministro de Carlos IV en las manifestaciones de estos hechos. Godoy fue un ministro muy activo políticamente, pero con tendencias hacia Francia, las cuales ganaron el odio de la población española y en especial de Fernando VII. En corto resumen, podríamos decir que la crisis de la monarquía española venía a finales del siglo XVIII, pero se agravó cuando el rey Carlos IV permitió que el ejército francés de Napoleón Bonaparte ingrese a España en el año de 1808. Claro que sí, y podemos tener en una imagen a Napoleón invade Portugal con permiso del rey de España Carlos IV. Él es el que permite el motín de Aranjuez, que lo acabamos de explicar, donde el pueblo francés exigió a Carlos IV que abdicara a favor de su hijo Fernando VII. Claro que sí, allí está Carlos IV, en favor de su hijo Fernando VII. Abdicación de Bayona. Tenemos que Napoleón hizo que ambos renunciaran a la corona a favor de su hermano. ¿Quién es su hermano? José Bonaparte, rey de España y emperador de las Indias. Ahí está Napoleón Bonaparte, el gran corso. Características. La Constitución de Cádiz de 1812 fue una de las consecuencias también que se dio más adelante. La Constitución de Cádiz, más conocida también como la Pepa, la monarquía es hereditaria pero no absoluta, libertad de pensamiento y prensa, igualdad de derechos entre americanos y peninsulares. El Estado tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se suprimió la Santa Inquisición y las torturas. Libertad de cultivo y comercio. Prohibición de las mitas y repartos mercantiles. Sufragio universal y, sobre todo, soberanía nacional, que muchas veces permitió a toda la población poder acceder al sufragio universal. No, solamente a los varones, pero a los varones pobres no, sino a los que tenían cierta cantidad de propiedades o riquezas. En otras palabras, fueron leyes dadas en el papel, pero más no en la práctica. Las juntas de gobierno en América fueron organismos políticos que surgieron en las colonias de la monarquía española. Poseía en América en Napoleón Bonaparte. Los virreinatos, gobernaciones y capitanías generales no sabían qué hacer, y la mayoría de los criollos y mestizos que la población decían que si en España no había rey legítimo, las colonias españolas debían elegir su propio gobierno. Entonces, diríamos que fueron organismos políticos que surgieron en las colonias de la monarquía española y estaban a cargo de Napoleón Bonaparte. Las causas de su formación: ¿por qué se dieron estas juntas de gobierno? Por el anhelo emancipador de las colonias americanas, por la crisis política por la que atravesaba España. Claro, si ustedes se dan cuenta que esto ocurre más o menos en el año de 1807 con la firma de un tratado
Fontainebleau entre España y Francia. ¿Qué decía este acuerdo? Este acuerdo permitía que las tropas de Francia ingresen por España para conquistar Portugal, porque Portugal se había negado al bloqueo continental que había estipulado Napoleón Bonaparte. La invasión napoleónica a España, el rechazo del nuevo rey José Bonaparte. Principales juntas de gobierno en América. Saca, Alto Perú, dirigida por Domingo Murillo, tenemos La Paz, tenemos Quito, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, tenemos también la de Santiago, ¿cierto? Muy bien, y la gran pregunta es, la nota, la Junta Central de Sevilla o las Cortes de Cádiz, formadas para gobernar en ausencia del rey legítimo, no pudieron llenar el vacío político existentes en la metrópoli España. Por ejemplo, el Alto Perú y Quito formaron sus propias juntas autónomas para proteger la figura de Fernando VII, ¿sí? Mientras que el Perú se adhirió a la Junta Central. Se convocó a juntas de gobierno en toda Hispanoamérica, menos en el Perú, debido a la negativa del virrey Fernando de Abascal, y se eligieron representantes. Bien, la contrarrevolución de Abascal. Estábamos hablando del virrey Fernando de Abascal, acá lo explicamos un poquito mejor. Mientras toda Sudamérica abrazaba la causa patriótica de los criollos, el Perú continuaba siendo el centro de poder español debido a la acción del Marqués de la Concordia. Todo movimiento separatista fueron reprimidas por el virrey Fernando de Abascal y fue financiado por el ex tribunal del Consulado de Lima. El contexto: retorno del absolutismo en España y el fin de la era napoleónica y la creación de la Santa Alianza. Miren lo que nos dice acá: retorno al absolutismo en España y el fin de la era napoleónica. Las consecuencias de las juntas de gobierno se consolidó el anhelo de independencia en América colonial. Varios virreinatos habían operado el rompimiento de España. Buenos Aires fue el foco revolucionario. La Junta de Buenos Aires fue la única que sobrevivió, del cual partió la expedición libertadora a cargo del general Don José de San Martín, y de ahí en adelante vienen los procesos de independencia hasta que llegó aquí en el Perú el 28 de julio de 1821. Llegó el momento de la retroalimentación. Tenemos que el 27 de octubre de 1807, Francia y España firmaron el Tratado de Fontainebleau, en el cual se decidió la partición de Portugal. El resto de Portugal, entre el Duero y el Tajo, una región estratégica por sus puertos, sería administrado por el gobierno central francés hasta una paz general. Para cumplir con el tratado, Napoleón ordenó invadir Portugal, iniciando la guerra. Ítem 2. El rey Carlos IV, Fernando VII, crisis de la monarquía española y el ministro Manuel Godoy. Ítem 3. Hacia el año de 1808, Francia, al mando de Napoleón Bonaparte, había invadido España. El rey Fernando VII se encontraba prisionero en el territorio de Francia. Ante esta coyuntura, las colonias americanas aprovecharon para iniciar el proceso de la independencia. Estas juntas de gobierno se formaron bajo el pretexto de respaldar al rey de España, aunque intrínsecamente tenían como objetivo conseguir la llamada independencia. Ítem número 4. Las consecuencias de la crisis política española. Tenemos las juntas de gobierno, las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812. Llegó el momento de trabajando en clase. Análisis de imagen. La Constitución de Cádiz, o conocido como la Constitución de Pepa, en el año de 1812. La Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la Pepa, fue promulgada por las Cortes Generales Españolas, reunidas en Cádiz el 19 de marzo de 1812. La Constitución de 1812 enlazaba con las leyes tradicionales de la monarquía española, pero al mismo tiempo incorporaba principios del liberalismo democrático, tales como la soberanía nacional y la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
Cádiz es una provincia española situada en el sur de la comunidad autónoma de Andalucía, siendo su capital la ciudad de Cádiz. Está dividida en 45 municipios, entre los que se destaca la propia Cádiz, Jerez de la Frontera, entre otros, ¿cierto? Esta es la ubicación actual. ¿Todos participaron en la Constitución de Cádiz? No, solo participaron en la redacción las Cortes Generales Españolas. Algunas medidas fueron favorables para los criollos e indígenas, por lo menos en teoría, ya que en la práctica no se cumplieron, como lo explicamos anteriormente. Llegó el momento del trabajando en clase. Complete el cuadro sobre la crisis de la monarquía española. América, era napoleónica y España. Autoridad, situación, consecuencias. ¡Habla causa! La fábrica. Habla causa, ahora tienes que quedarte en casa. Ahora tienes que ponerte en pausa. Si no, el coronavirus hoy te alcanza. Llevo mucho tiempo ya esperando. Tengo que lavarme bien las manos. La verdad que no sé hasta cuándo, pero este virus le ganamos. Habla causa, ahora tienes que quedarte en casa. Ahora tienes que ponerte en pausa. Si no, el coronavirus hoy te alcanza. La otra noche yo estaba mirando mucha gente por la calle andando. Ellos se burlaban vacilando, pero terminaron carceleando. Prepárate, esta noche nos quedamos en la casa. Si el coronavirus aquí no nos alcanza, todos somos unidos por una misma causa. Así que ya lo sabes, quédate en casa. 1. Perjudicado por el bloqueo continental. Gran Bretaña. No aceptó el bloqueo continental. Portugal. José I o Pepe Botella fue nombrado su rey por Napoleón. España. Verificando el aprendizaje, lee el texto, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves para verificar tus respuestas al 94 993 0264, claro si fuera posible. Para resolver el verificando, tienes que leer el tema para comprender mejor. Recuerda que tienes actividades en el cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 3, Crisis Política Española, actividades, realiza un mapa creativo sobre la crisis política española, investiga la biografía de Napoleón Bonaparte con su respectivo dibujo, recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en tu libro y cuaderno, no te olvides de enviarme una foto a mi WhatsApp indicando tus datos personales. Gracias por su comprensión, cuídate y no salgas de casa. Recuerda cuidarte como el comandante, no saludándote de mano, como Paul, cubriéndote la boca al estornudar, como Cubo, lavándote bien las manos, como Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Yo me quedo en casa y tú quédate en tu casa. Gracias, ahora más juntos que nunca.